consecuencias que puede traer el hecho de contagiarse con alguna infección de transmisión sexual, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero el doctor dejaba algo que también era importante y tuvimos que interrumpirlo para ir a la pausa. Doctor, y entiendo que tiene que ver con la necesidad de que haya algún tipo de clasificación en torno a la atención para pacientes que tengan, sobre todo en el área de ginecología, algún tipo de afección. ¿Por qué? Usted decía que debería haber una distinción entre adolescentes y ya, por ejemplo, mujeres en la etapa adulta. Sí, en la atención en las consultas para ellos, hacerlas amigables, en horarios que ellos puedan, ¿verdad?, acudir a esa consulta, y basándonos también en la LOMNA, que hay un artículo bien clarito donde dice que a partir de los 14 años ella tiene la potestad de asistir sola a una consulta. ¿Por qué eso es importante, doctor? ¿Por qué hacer la distinción y no atenderlas, digamos, o no tenerlas a todas mezcladas en la sala de espera? Porque realmente, y ya yo lo viví eso cuando trabajé en la maternidad Concepción Palacio, llega una adolescente, una mujer muy joven, embarazada, era objeto de burlas, de críticas, de estigmatización, ¿verdad? Porque con 15 años y un embarazo, y es una cuestión que no es el médico, es la enfermera, es desde el portero, sí, de todo. Entonces abogamos, buscamos para que se amplíe la creación de servicios de atención integral a la adolescente. ¿Cómo reacciona la sociedad ante adolescentes, varones o hembras, que intentan practicar el sexo responsable, saludable? Sí, es bien importante esa pregunta que estás haciendo, porque todavía existe como mucho rechazo a que le des información, como decíamos al principio. Cuando nos piden, por ejemplo, una charla educativa en cualquier espacio, a veces las directoras o las maestras nos dicen, trata de hablar, pero no mucho. ¿Por qué? Bueno, porque es que creemos que mientras mayor información, entonces le estamos dando pie a que ellas tengan o ellos tengan relaciones sexuales. Pero siempre hay una mayor preocupación por la mujer que por el hombre, porque si tú eres mujer, eres femenina, ¿verdad? Y tú tienes que conservar tu virginidad por encima de todas las cosas, mientras que el hombre siempre lo preparan para tener novias y de esa manera ejerce su sexualidad. Entonces se ha comprobado que mientras mayor información tengan nuestros adolescentes y jóvenes, tienen responsabilidad al momento de tener relaciones sexuales. Incluso hay mayor abstinencia sexual porque conocen los riesgos de tener infecciones de transmisión sexual. Muchos adolescentes piensan, incluso adultos piensan, que solamente cuando hay penetración es que existe el riesgo. No, el riesgo existe desde el primer momento que hay un contacto pene o vagina en relaciones heterosexuales. ¿Okay? Así es. Entonces tienes los riesgos tanto de embarazo no deseado como de una infección de transmisión sexual. Parejas homosexuales que les cuesta muchísimo más ir a espacios amigables, por eso es lo importante de mantener una diferenciación para que ellos puedan sentirse incluidos, porque siempre han sido rechazados socialmente. ¿Y esa diferenciación no contradice el asunto de la inclusión o de la integración? No, para nada, porque le estás ofreciendo una atención integral. Le estás diciendo, puedes venir a este espacio, en este espacio te vamos a escuchar, no te vamos a criticar y vamos a tocar los temas que por lo general no lo tocan en los liceos, en los colegios y en tu casa. Que lo ideal es que lleguemos a un punto en el que todos puedan asistir sin ningún tipo de distinción a la misma consulta, a la misma hora y que todo el mundo se respete. Es lo ideal. La naturalización de los temas es lo fundamental. Así es. Apoyando un poco lo que dice Indira también, es la cuestión de nuestra cultura también, ¿no? Donde la hembra, ¿ve?, desde que empieza a caminar y tal, empezamos a educarla, que sea mamá, que sea ta. Aquí están las muñecas, y el varón con el carro y la pistola, los juegos, ¿ve?, pero no socializamos, ¿verdad?, jugar varoncitos con hembritas y tal. Si el varoncito está con la muñeca, se la quitamos porque después se nos puede volver raro, ¿verdad? Y entonces estamos viendo, ¿qué le estamos enseñando al varón? Si no socializa con la mujer desde niño. Doctor,
Vamos a aterrizar un poco en el tema principal. Sí. Esto está Así muy es. interesante, pero el tiempo es corto en televisión. Ajá. ¿Qué son exactamente las infecciones de transmisión sexual? ¿Existe alguna clasificación para ellas? Sí, bueno, la clasificación es clara. Infecciones de transmisión sexual, tal como su nombre lo indica, son así, que se de transmisión sexual que puede ser por vía vaginal, por vía anal, por vía oral, vía vertical en el embarazo, Ok. ¿verdad? Por ejemplo, el VIH, ¿verdad? El VPH en el embarazo. Algunas se han clasificado también como curables, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, la tricomona, son curables, y otras que no son incurables, pero que, hablando de que no son incurables, no quiere decir que es catástrofe. O que son incurables. Así Que, que son incurables, no. Como por ejemplo, Por ejemplo, VIH, VIH, VPH, herpes. ¿ve? Porque esas con tratamientos, ellas pueden, la gente con calidad de vida, todo. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos igualmente de enfermedades de transmisión sexual. Esto es algo importante de aclarar. No estamos hablando de lo mismo. Lo que se transmite es el agente infeccioso que puede ser un virus, un hongo, una bacteria o un protozoario. ¿Y qué es lo que convierte esa infección en enfermedad? En enfermedad te convierte cuando la persona no acude al servicio médico, cuando la persona no toma los medicamentos de manera adecuada y cuando no hay un cambio en su estilo de vida. Por ejemplo, el VIH-Sida. La persona debe estar monitoreada. Bien, la persona debe asistir a su consulta médica, la persona debe tomar los antirretrovirales, pero también la persona debe comer sano, debe comer balanceado, llevar un estilo de vida totalmente sano para no pasar a la fase SIDA, que ahí es donde propiamente se va a desarrollar lo que es la enfermedad y te va a dañar parte de ese sistema inmune que es tu sistema de defensa. Entonces, cualquier enfermedad oportunista, hasta una gripe o una diarrea, tumba a la persona que tiene el virus del VIH-Sida. ¿Cuánto riesgo corremos o cuán peligrosas son las infecciones de transmisión sexual? ¿Hasta dónde nos pueden llevar? Hasta la muerte te puede llevar, y pasando por alteraciones de órganos nobles como hígado, la hepatitis B, por ejemplo, riñón. En las mujeres, por ejemplo, infertilidad, con la clamidia, por ejemplo, que pasa siempre asintomática. Es muy pocos los síntomas, pero tiene la particularidad de alojarse sobre todo en las trompas de falopio. Y allí crecen y ahí están. Entonces el aparato ciliar de la trompa que ayuda a mover el ovocito se detiene. Y entonces las mujeres, se inflama la trompa y queda en un estado de infertilidad. Y lo grande es, lo peor, es que ahí está, y está viviendo, y por eso en las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, antes de hacer los procesos, esterilizan eso, porque se ha demostrado que la clamidia es embriotóxica. ¿Ve? Y si se pone en contacto con ese embrión que usted implantó allí, puede traerle problemas al embrión, y por eso cortan esa comunicación de esa manera. Importante aclarar eso porque, como ya lo decíamos en materiales que preparó el equipo de producción anteriormente, hay muchísimas complicaciones inclusive para el feto a raíz del padecimiento o de el contagio, la infección, Claro, con alguno de estos tipos eso que decías en la promoción, el riesgo de parto prematuro, de ruptura prematura de membrana, de retraso en el crecimiento intrauterino. O de muerte fetal y inclusive. de muerte fetal. Por eso, entonces los óbitos fetales creo que es una desgracia para una familia. De todas estas de las que hemos estado hablando, ¿cuáles son las que principalmente afectan al venezolano? Las más comunes en Venezuela. Actualmente afecta muchísimo lo que es el VIH, SIDA y el virus del papiloma humano. El repunte en los últimos años es bastante significativo. ¿Son las de mayor incidencia? Así es, de la mayor incidencia, y hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la parte asintomática. Muchas de las infecciones que hemos mencionado no presentan síntomas visibles. O sea, ¿cómo lo podemos detectar, por ejemplo, el virus del papiloma humano? Hay que asistir.
por lo menos 1 o 2 veces al año a nuestra consulta médica, hacerse la citología. A través de este estudio se puede determinar cómo está la mujer, bien, y hacer todo lo que es la parte preventiva. Pero no solamente la mujer es la que debe asistir. Fíjate un poco la cultura que pareciera que los servicios de salud sexual y reproductiva están dirigidos a la mujer. Los servicios de salud sexual y reproductiva también van dirigidos hacia los hombres. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que escuchamos? Que los hombres deben asistir después de los 40 años, y eso es falso. Los hombres deben asistir muchísimo antes. Entonces, por el virus del papiloma humano, ya tú ves que ahorita ya los jóvenes, los adolescentes y el adulto asisten más a una consulta de urología. Sin embargo, se está rompiendo un poco también esta creencia o lo que se pensaba anteriormente de que a los adultos mayores de 40, 50 años no les pasaban este tipo de cosas. Eso es una realidad que aparentemente está cambiando. ¿Quiere usted saber por qué? Quédese con nosotros y lo averiguamos al regreso de esta pausa.